Hey everybody, welcome back to Spanish Listening. I'm Mike from MikeandJavi.com. And today Javi's going to show us the things that you need in order to create a fire in your fireplace. Take it from here, Javi. Hola, ¿qué tal? Soy Javi de mikeandjavi.com. Esto es Spanish Listening. El vídeo de hoy lo voy a dedicar a enseñarte cómo hago para encender un fuego a tierra. El motivo de mi vídeo es que es invierno, hace frío y por lo tanto hay que calentarse. Entonces, si en tu casa tienes disponible un espacio en el que encender fuego y no sabes todavía cómo encenderlo, pues fíjate simplemente cómo lo hago yo. ¿Qué necesitamos? En primer lugar necesitamos esto. Estos son fósforos, también llamados cerillas o mistos. Yo de hecho acostumbro a llamarle mistos. Se llaman fósforos porque llevan fósforo aquí. Entonces la idea es rascar y encender un fuego. Lo dejo para después. Este es el elemento básico número 1 para encender un fuego. Puede ser un encendedor de gas, por ejemplo, pero yo uso esto. ¿Qué más? Una vez encendemos la cerilla, lo siguiente que hay que encender es una de estas. Una pastilla, son de queroseno. Entonces, también se puede usar papel, por ejemplo. Y de hecho, incluso, si tienes... ahora os mostraré cuál es la madera que yo uso. Por cierto, uso madera, no lo he dicho. Y digo que yo uso esto, entonces en la madera que os voy a enseñar va muy bien usarla con estas pastillas. Pero si no tenéis si no tenéis pastillas de estas, pero podéis disponer de cajas de madera de estas que contienen fruta, que suele ser una madera muy fina, funciona muy bien para encender fuegos también. Yo ahora mismo no tengo ninguna, así que uso las pastillas. Bueno, una pastilla, normalmente con un par de pastillas suele ser suficiente. Entonces lo que tenemos es un misto y una pastilla. Ahora, necesitamos unos listones. Esto es de más fácil de encender a menos. Entonces, lo que se trata es de poner capas de distintos gruesos de madera, de forma que las más sencillas de encender son las que encendemos primero y esas primeras son las que tienen que ayudar a que se enciendan las siguientes y al final a que se enciendan los troncos más grandes, que son realmente los que van a calentarnos durante largo rato. Entonces, aquí tengo un listón, tengo de hecho varios listones. Entonces la idea es, estos listones voy a hacer más o menos, sería algo así. Entonces construiría algo como esto, ¿ves? Y haría como una construcción de pequeños listones como estos. Entonces colocaría estas pastillas pues por aquí, por ejemplo, de tal manera que las pastillas son las que se encargan de encender los listones. Ahí está. No sé si se aprecia bien. Ahí está. Bien. Una vez hecho esto, pasamos a un tronco de estos pequeños, ya es una madera más grande que los listones. Tengo una nada más aquí. La idea sería poner un par o tres por aquí encima. Entonces fíjate que aquí solo muestro un piso, pero podría poner algunos pisos. De hecho, acostumbro a cruzar algunos listones por aquí y demás. Bien, voy a guardar los listones porque me duele ya la mano de aguantarlos. Entonces tengo los listones, encima voy a poner esta y después, cuando tengo un par de troncos de estos pequeños, voy a poner encima uno un poco más grande como este, por ejemplo. Puedo poner un par de estos, o con uno suele ser suficiente si realmente está bien encendido. Y finalmente, pues quizás troncos de este tamaño son los que me van a ayudar a mantener el fuego encendido durante largo rato. Estos, voy a cogerlo de nuevo, estos, como te puedes imaginar, cuestan bastante más de encender. Entonces, es imposible encender una pastilla, ponerla aquí y que esto se encienda. Para que realmente agarre el fuego en la madera, necesita largo rato un largo rato de exposición a la llama. Entonces, este tronco termina cogiendo mucho calor y al final sí se enciende y se consume durante largo rato. Pero si no consigues crear primero una llama viva, no vas a conseguirlo. Entonces, ahora que tengo la pastilla, se trataría de encender un misto. Ahí está. Y esto verás que es
muy rápido, simplemente, ya está encendida. Entonces ahora aquí le pondría los listones, el tronco y encima los otros troncos. Voy a apagar porque no quiero quemarme. Ahí está. Muy bien. Muy bien, pues nada, estos son los ingredientes que uso para encender un fuego y nada más. Espero que te sea útil. Recuerdo, fósforos, cerillas o mixtos, pastillas de queroseno, listones y después troncos de distinto tamaño. Pequeño, mediano y grande. Nada más. Hasta otro vídeo. Okay, let's test your comprehension. Number 1. What is the primary thing that Javi uses to start the fire? Number 2. What are the small white chips that Javi uses to light the fire? Number 3. What do you call the small piece of wood that you directly light with the small white chip? And number 4. How many different types of pieces of wood are shown in the video? Now, if you like this video, please click the thumbs up and subscribe if you haven't subscribed already. We are doing about a video every 2 weeks now, so if you want to see all of our other videos, you can go over to mikeandhobby.com and check all of those out. I'll see you guys in the next video.